Muchísimas gracias, de verdad, a todas las personas que habéis venido aquí a escucharnos. También quiero dar las gracias a estas ponentes de lujo que están sentadas a mi lado y muy especialmente, a Celia, y os voy a explicar por qué. La ponente que teníamos originalmente tuvo un problema para hablar de los temas de psiquiatría y falló, no, pobrecilla, nos indicó que no podía venir pues como 8 días, una semana antes. La avisamos con urgencia, en 5 días ya tenía otra ponencia en medio, en Córdoba se ha tenido que venir corriendo y por eso mi agradecimiento especial porque nos ha salvado un poco esta ponencia. Muchísimas gracias a las tres. No quiero dejar de dar las gracias a la Maliciosa que una vez más, en su solidaridad incesante, nos ha cedido este espacio. Y aquí estamos, de nuevo, en las terceras jornadas de lucha y represión de las mujeres en el tardofranquismo. Estas jornadas las venimos desde hace 4 años organizando desde el Grupo de Mujeres de la Comuna. Yo, para que entendáis el Grupo de Mujeres de la Comuna, os tengo que explicar primero qué es la Comuna. La Comuna es una asociación de presas, presos, represaliadas y represaliadas del franquismo que se creó para dar testimonio directo de las luchas y la represión que caracterizaron los últimos años de la dictadura, el tardofranquismo. El objetivo de nuestra asociación es la obtención de verdad, justicia y reparación para todas las víctimas de la dictadura y acabar con la impunidad de todos los criminales que estuvieron implicados en la misma y que continúan. El grupo de mujeres de la Comuna las mujeres de la Comuna no podían mantenerse ajenas, porque desde la Comuna se originó una red que se extendió por todo el Estado bajo el paraguas de la CEACUA y a través de esa red se creó una auténtica memoria colectiva que todavía sigue viva. Porque además lo que hay que ver es que las mujeres del tardofranquismo están aquí, siguen vivas. Las mujeres del patronato, las mujeres psiquiatrizadas, las mujeres torturadas, las mujeres presas, las mujeres a las que les robaron a sus bebés, siguen aquí, forman parte de nuestra memoria colectiva. Lo que sí que vimos es que la manera de poder forjar esta memoria colectiva es que, ya que las mujeres fueron víctimas de una represión específica y dirigida hacia ellas, la única manera de poder recuperar ese relato, que fuera del androcentrismo en el que se ha elaborado, es la participación de las mujeres en los procesos de recuperación de la memoria y la incorporación del género también a esos procesos, porque es fundamental, porque sin ello nunca habrá una verdad completa. Será una verdad a medias, porque la participación de las mujeres en la resistencia contra la dictadura siempre ha sido relegada a un papel muy secundario. Y por ello, en el seno de la Comuna, se creó el Grupo de Mujeres de la Comuna, cuyo objetivo es el mismo: conseguir verdad, justicia y reparación para todas las mujeres invisibilizadas por la historia. Por eso es nuestro deber la investigación de todos los crímenes hacia estas mujeres desde una perspectiva de género, porque si no, el riesgo que tenemos es que este silencio se perpetúe. En este proceso hemos colaborado con muchas organizaciones memorialistas, feministas, hemos realizado diferentes actos, hemos participado en muchas mesas, hemos escrito artículos y hemos complementado toda esta actividad con la idea de organizar unas jornadas sobre la lucha y represión de las mujeres en el tardofranquismo. Para ello hemos contado y contamos con la participación de historiadoras, investigadoras y activistas en la construcción de un relato que sea real, que recoja, que sea verdadero, que recoja el papel de lucha y resistencia de las mujeres, siempre relegadas a un lugar secundario. A pesar de que ya se ha avanzado bastante en la investigación de la lucha de las mujeres en el periodo de
el golpe y de la posguerra, y ha ido saliendo a la luz en los últimos años. Todavía tenemos mucho que aprender y que investigar del papel que tuvieron las mujeres durante el último periodo de la dictadura. Por este motivo, estas jornadas van dirigidas a este periodo. En las primeras jornadas os voy a hacer un repaso muy rápido de lo que hemos hablado hasta ahora. Hablamos de la represión nacional católica, robo de bebés, patronato de protección a las mujeres, la lucha y represión de las mujeres en las fábricas, su participación en el movimiento estudiantil contra la dictadura, el protagonismo de las mujeres en las luchas en los barrios, la irrupción del movimiento feminista. Después, en las segundas jornadas, ya recuperamos las cárceles en el tardofranquismo, la lucha política, el Tribunal de Orden Público y los delitos específicos, la memoria de colonización de Marruecos y el Sáhara Occidental, mujeres trans y lesbianas en el tardofranquismo, la memoria subterránea de las cosas mujeres, transmisión y dictadura franquista, mujeres, represión e invisibilidad en el tardofranquismo y las mujeres en las cárceles del tardofranquismo. Y ahora estamos en estas terceras jornadas y en esta tarde abordaremos de la mano de Celia García el tema de mujeres en el manicomio, represión, experimentación y resistencias. Asimismo, Consuelo García del Cid y Pilar Iglesias nos hablarán del Patronato de Protección de la Mujer. Os quiero avanzar que el próximo jueves haremos un recorrido, serán las segundas jornadas, haremos un recorrido por las cárceles de mujeres y las torturas ejercidas sobre ellas. Para cerrar las jornadas, el día 19, se proyectará un fragmento del documental Flores bajo el hielo y profundizaremos en los estudios realizados sobre la cárcel de Alcalá de Henares. Lo que os quería decir es que las dos primeras jornadas podéis encontrar el link en la página web de la Comuna, en las jornadas, ahí están todas las jornadas y las podéis escuchar cuando queráis. Y para cerrar, y ya no me enrollo más, que lo importante lo tienen que hablar ellas. Este año es el 50 aniversario, como sabéis, de la muerte del dictador y el Gobierno ha decidido identificar y reconocer diversos lugares de memoria democrática. Nosotras exigimos que se incluyan en el mismo y como lugares materiales y tangibles de memoria de la lucha y represión de las mujeres, los centros del patronato, los espacios de tortura, las cárceles, los centros donde se han robado bebés, los centros psiquiátricos utilizados como método de represión a las mujeres, y asimismo queremos que la cárcel de Alcalá de Henares se convierta no en lugar, sino en un centro de memoria, tema en el que no voy a profundizar porque ya os he hablado y en las terceras jornadas se va a hablar de esto. Y ya con esto cierro la presentación de las jornadas y doy paso a las mujeres que tienen que hablar. Muchas gracias. Primero os voy a presentar a Celia. Celia García Díaz es una historiadora de la medicina, feminista y psiquiatra, autora de Un lugar para la locura de las mujeres, la Sala 20 del Manicomio Provincial de Málaga. Adelante. Bueno, me escucháis bien, ¿verdad? Bueno, yo quería también empezar, lo primero, agradeciendo a vosotras también la invitación, porque para mí es un placer estar aquí con todas vosotras y poder tener este espacio de intercambio y de debate, ¿no? He contado este tema en muchos sitios, pero no había venido nunca a Madrid, así que es un sitio estupendo, ¿no? Me parece un lugar fantástico para hacerlo. Bueno, mirad, lo que yo vengo a contar realmente, escuchando a Paz, es la investigación que yo he desarrollado en torno al archivo clínico del Manicomio Provincial de Málaga, a la Sala de Mujeres, ¿vale? Esto constituyó realmente mi tema de tesis doctoral y, bueno, como ha comentado la compañera, pues el fruto es este libro que os ha comentado también. Pero, claro, al trabajar con estas fuentes tenemos un problema y es que las historias clínicas de las mujeres, como son datos personales, son datos muy delicados y entonces tenemos, digamos, unas limitaciones legales para acceder a ese tipo de historias clínicas y a ese tipo de trabajo con esos datos, ¿no? Por eso mi investigación realmente abarca la primera mitad del siglo XX, hasta 1950.
Estamos ahora empezando a analizar las historias de los años 60 y 70, que yo creo que van a ser muy interesantes, ¿no?, en este contexto del tardofranquismo, y ver cómo funcionaban esas herramientas represivas, ¿no?, psiquiátricas en forma de supuestos tratamientos. Pero bueno, sí un poco contaros, porque a mí me parece que es interesante tener esta perspectiva histórica, porque yo creo que nos va a hacer reflexionar sobre cosas que efectivamente pasaron en el tardofranquismo y cosas que sí que nos siguen pasando a las mujeres en relación a las cuestiones de psiquiatría y de salud mental, ¿no? Mirad, los archivos que yo consulté para mi trabajo han sido, bueno, pues fundamentalmente el archivo de la Diputación Provincial de Málaga, donde me encontré un fondo de unas 811 historias clínicas de mujeres que habían pasado por esa sala 20 del manicomio. Luego el Archivo Municipal de Málaga, donde pude reconstruir también la historia institucional del establecimiento psiquiátrico. Y luego el Archivo Universitario de Granada y el de la Residencia de Estudiantes de aquí de Madrid. Llegué a ellos a través de la investigación de los profesionales que estaban tratando a estas mujeres, ¿no? En concreto en Granada, pues Pedro Ortiz Ramos, y en la Residencia de Estudiantes de Madrid me encontré pues bastante material sobre Miguel Prado Sur. No me voy a detener un poco en estas cuestiones, porque como tenemos poquito tiempo, pero luego si queréis en el debate pues podemos hablar un poco de ellos, ¿no? Este es el aspecto de las fuentes con las que yo he trabajado. Aquí tenéis una historia clínica y una ficha. Parte de estas historias clínicas eran fichas de la guerra y de la posguerra y no estaban localizadas con el resto de las historias. Curiosamente, estaban dentro del archivo personal de uno de los psiquiatras. Entonces, bueno, pensamos que esas historias o esas fichas clínicas se las llevó, en principio, intentando proteger pues todo ese material, ¿no?, del conflicto bélico, ¿no? La metodología que he seguido para analizar estas historias, bueno, pues por un lado era una metodología cuantitativa. Hice una base de datos enorme, datos sociodemográficos, clínicos, bueno, pues para ver realmente cuál era el material con el que estaba trabajando. Pero a mí lo que me obsesionaba y lo que me interesaba era trabajar la perspectiva de las propias mujeres, ¿no? Rescatar de alguna forma esas experiencias de internamiento, esas mujeres invisibilizadas, ¿no?, como ha comentado Paz también, que claro, tratándose de mujeres, pero además supuestamente locas y además pobres, porque la institución era una institución de la beneficencia, pues imaginaos, ¿no?, triplemente invisibilizada. Y la verdad es que ha sido un trabajo bastante complicado, prácticamente de arqueología discursiva, como me gusta a mí llamarlo, porque hay que ir rescatando pues esos fragmentos que van apareciendo en las historias y hay que ir de alguna manera reconstruyéndolos, ¿no? En algunos momentos sí hemos tenido la suerte de localizar alguna carta que nos hace acceder directamente a esa experiencia de internamiento de las mujeres, pero ya os digo, con el alto nivel de analfabetización que había en esos momentos, realmente muy pocas mujeres consiguieron escribir esas cartas. Entonces accedemos a través de lo que hay recogido en las historias clínicas. Las preguntas de partida un poco que yo me planteaba para venir a contaros este tema es algo muy controvertido dentro de la propia historiografía, ¿no? Porque no sé si os pasa, pero yo tengo la sensación que cuando se habla de franquismo y se habla de psiquiatría hay como un cierto discurso, bueno, un poco descafeinado, ¿no? Diciendo que, bueno, que aquí pues aquí no pasó lo que pasó en la Alemania nazi, ¿no? Y que, bueno, que no era una cosa tan extrema. Y claro, luego cuando te pones a ver las historias una a una, ¿no?, y empiezas a pensar y a darte cuenta de las cuestiones, ¿no?, que tuvieron que sufrir estas mujeres, bueno, pues igual hay que darle una vuelta, ¿no?, a esa idea. Entonces, una de las cuestiones que yo me planteo es si la Sala 20 pudo ser un lugar de represión política para las mujeres, oculta bajo esa supuesta idea de estar desarrollando nuevas prácticas terapéuticas psiquiátricas, ¿no? Porque además, como voy a comentar, justo después de la Guerra Civil, ya con el tema del franquismo presente, es cuando se desarrollan todas las terapias de choque en nuestro país, de una forma bastante importante, ¿no? Entonces, a mí esa alianza siempre me ha llamado mucho la atención, aunque sé que otros compañeros y otras compañeras historiadoras, bueno, pues no le ven esa relación. A mí me parece curioso. Otra de las preguntas que yo me planteo es si podríamos hablar de una tecnificación de la violencia institucional en los manicomios, ¿no? En los manicomios siempre ha habido violencia. Lo que pasa es que me parece que a partir bueno, pues de los años 40, en ese primer franquismo, hay una tecnificación, es decir, de alguna forma se le da una pátina, ¿no?, de cientificismo y se transforma esa violencia en unas técnicas, bueno, pues son descritas con un lenguaje muy desde esa ciencia, ¿no?, ciencia psiquiátrica relativamente nueva,
pero que realmente lo que estaba encubriendo era una nueva forma de violencia contra las mujeres, ¿no? Y por último, bueno, pues pensar, ¿no?, en qué tipo de mecanismos, ¿no?, son mecanismos explícitos y luego otros muchos mecanismos implícitos se pudieron desarrollar en ese sentido. Ya os voy avisando que algunas de estas preguntas se pueden más o menos intuir la respuesta, otras todavía nos queda mucho por investigar, ¿no?, para poder responderlas. Para poneros en contexto, os quería traer algunas fotografías para que, bueno, que sea como una especie de viaje virtual, ¿no?, a los espacios que habitaron estas mujeres. Este fue el manicomio que se inauguró en 1899. Fue el manicomio de San Carlos, era un pabellón dividido, como veis aquí, de forma especular en dos alas exactamente iguales. En una ala ingresaban los hombres y en otra las mujeres. Y como veis, en esta parte de la izquierda, bueno, pues había diferentes espacios y estaban destinados a las mujeres en diferentes, digamos, momentos de sus propias supuestas enfermedades, ¿no? Estaban las furiosas, que eran las que ingresaban en las celdas individuales que tenéis ahí arriba. Estaba la sala de agitadas, la sala de sucias, la sala de tranquilas y la sala de convalecientes, ¿no? Esta distribución de las mujeres tenía que ver con la nosología, con cómo se clasificaban las enfermedades mentales en ese momento, que era la nosología francesa, ¿no? A partir de 1909, el manicomio de San Carlos se empieza a saturar, hay mucho ingreso en la sala de hombres y las mujeres salen de ahí, se le habilita un nuevo espacio, pero claro, un espacio mucho más deficitario, ¿no? Un espacio prácticamente en uno de los sótanos, anexo al Hospital General, donde no había espacio suficiente para ellas, muchas dormían en el suelo, otras dormían a la intemperie. Entonces, bueno, fue un espacio que ya nació con muchísimas dificultades. Y de hecho, el único periodo en el que tenemos constancia que se hicieron reformas dentro de esa sala de mujeres fue precisamente en la Segunda República, ¿no?, que es cuando hay un cierto interés por mejorar la asistencia de los enfermos y de las enfermas en los manicomios, ¿no? Entonces, bueno, pues en ese periodo de la Segunda República sí hay una serie de reglamentos y una serie de remodelaciones que nos indican, bueno, porque se trató de humanizar hasta cierto punto ese espacio, ¿no? No llegaron a conseguirlo. Mira, estas fotografías, si son fotografías de los años 70 del manicomio, son fotografías que nos donó un compañero, un enfermero, Antonio Piña. Y entonces esos eran los espacios que habitaban las mujeres pues cerca ya de la reforma psiquiátrica antes de que el manicomio pues ya fuera demolido, ¿no? Y aquí podéis ver, bueno, pues esta es la sala, la entrada, ¿no?, a la sala 20. Este era el aspecto que tenían los dormitorios, la sala de las bañeras, ¿no? Como sabéis, una de las terapias que se usaron al principio para tratar a los enfermos mentales era la hidroterapia. Pero, bueno, en la sala 20 yo no he encontrado, por ejemplo, ninguna historia clínica que haga referencia a este tipo de tratamiento. Eran muy pocas bañeras y además había muchos problemas de abastecimiento de agua, ¿no? Estas eran también imágenes de los patios exteriores que habitaban estas mujeres. Ya os digo, mujeres fundamentalmente pobres, analfabetas, de pueblos de la provincia y, bueno, pues que pasaron más de media vida en este manicomio, ¿no? Un poco quería contaros cuál es el perfil, ¿no?, que me he encontrado de estas mujeres que ingresaban en la sala. Una edad media que podíamos estipular en unos 33 años aproximadamente, la mayoría de ellas solteras, seguidas de mujeres casadas y, ya os digo, nacidas en ámbitos rurales, ¿vale?, en pueblos de la provincia de Málaga, que luego, como veis en el otro gráfico, en el gráfico del lugar de residencia aumenta mucho digamos, la barra de Málaga capital, lo que nos indica que eran mujeres que, aunque nacían en los pueblos, terminaban yendo a la ciudad, ¿vale?, para trabajar, para desarrollar trabajo en las fábricas como sirvientas, ¿no? Y entonces, bueno, eran mujeres que terminaban viviendo en la ciudad. La cuestión de los diagnósticos también es una cuestión interesante porque el diagnóstico más frecuente es el diagnóstico de esquizofrenia. Realmente la muestra de historias clínicas con la que yo he trabajado tiene un porcentaje mayoritario de ese primer franquismo y ahí, fijaos, pues un 25,3% de diagnóstico de esquizofrenia, ¿no? Pero se mantiene ese diagnóstico también en periodos anteriores. Pero hay dos diagnósticos que a mí me llaman la atención, además hablando precisamente de la cuestión de la represión de las mujeres, que son el diagnóstico de oligofrenia y el diagnóstico de psicopatía. Particularmente yo, en las historias que he manejado, he visto que son dos diagnósticos que hay que problematizar porque detrás de esos diagnósticos no suele haber mujeres con patología mental, suele haber mujeres con otro tipo de problemas, ¿no?, que ahora iremos viendo.
En cuanto a los tratamientos, bueno, pues aquí veis el electrochoque, el tratamiento estrella, claramente, con un 56,3%, seguido, bueno, pues tanto del pentazol como el choque insulínico, ¿no? Fue un momento histórico en el que, como os he comentado, a partir de finales de los años 30, principios de los 40, se popularizan este tipo de terapias muy agresivas. Y entonces, ¿por qué se hacen tan populares este tipo de terapias, no? Bueno, pues por varios motivos. Primero, porque había una cultura terapéutica muy deficitaria, ¿no? La psiquiatría, yo siempre digo que ha sido como la hermana pequeña un poco, ¿no? De las disciplinas médicas, siempre ha estado como intentando hacerse valer de este carácter científico, ¿no? Que tienen otras especialidades. La psiquiatría nunca lo ha conseguido y no lo va a conseguir, es complicado que lo consiga. Y entonces, pues claro, todos los psiquiatras estaban muy ávidos de dar ese toque de ciencia positivista a la psiquiatría, y entonces este tipo de tratamientos eran geniales, ¿no? Porque claro, tú le dabas un choque insulínico o un electrochoque a una paciente y claro, la paciente mejoraba, se iba a su casa, mejoraba entre comillas, ¿no? Se quedaba la pobre mía tontilla y a los 3 días volvía otra vez a la institución, ¿no? Pero eso también, de alguna forma, lo que posibilitaba era algo que a los psiquiatras de la época le angustiaba mucho, y era que los manicomios estaban completamente saturados. Entonces, este tipo de terapias también facilitaron, sobre todo el electrochoque, dar tratamiento muy rápido, a muy bajo coste y con un resultado relativamente rápido. Sí que es verdad que luego se ha visto que efectivamente el índice de reingreso de estas pacientes era muy alto. Se iban a su casa, pero volvían. Se iban y volvían, ¿no? A pesar de la invasividad y de la violencia de este tipo de terapia, eso no mermó para nada, ¿no? Esa recepción por parte de la psiquiatría de la posguerra española. Y además se asimilaron de una forma muy, muy precoz, ¿no? Incluso en la sala 20, antes de que terminara la guerra, ya se estaban haciendo choques insulínicos en la sala de mujeres, ¿no? Entonces, claro, aquí ya me empiezo yo a plantear, pues eso, ¿no? Las mujeres un poco de esta sala como objeto de experimentación durante el franquismo, porque es una norma muy clásica, ¿no? Y lo hemos visto cuando nace la medicina social a partir del siglo XIX, finales del XVIII, como las nuevas terapéuticas, la nueva medicina experimental, realmente se empieza a experimentar y se empieza a probar y a ensayar sobre los cuerpos de proletarios, proletarias que iban a los hospitales, y entonces, bueno, pues se empiezan a desarrollar ahí todo este tipo de nuevas terapias, ¿no? Un poco con las terapias de choque parece que pudo pasar lo mismo. Aquí tenéis una fotografía de la insulinoterapia. La insulinoterapia consistía en ir dando dosis de insulina a la paciente hasta provocarle un coma hipoglucémico. Sabéis que es un cuadro gravísimo y que un coma insulínico te lleva a la muerte en cuestión de minutos, ¿no? Bueno, pues se trataba de eso, ¿no? De provocar ese coma hipoglucémico. Luego veis a las enfermeras con una especie de embudo que le iban metiendo glucosa para recuperar a la paciente. ¿Por qué se hacía esto? Porque se suponía que detrás de ese choque venía un periodo como de estabilización, ¿no? O la paciente estaba mucho más tranquila, obviamente, pero estaba bastante más angustiada, ¿no? Ahí tenéis un registro de esa insulinoterapia, porque en las historias de Málaga sí se ha visto que con esa inquietud y esa necesidad de experimentación recogían de una forma muy detallada lo que decía la paciente cuando se despertaba del coma insulínico, cómo se refería al médico, ¿no? Todo esto yo lo tengo publicado en un artículo que se llama Entre hombres, psiquiatras y mujeres locas, y bueno, pues ver un poco esa interacción, cómo se fraguaba ahí esa relación terapéutica entre comillas, ¿no? Esta insulinoterapia fue la primera que comenzó a usarse en la institución de Málaga. Fijaos, se aplicó por primera vez a 2 mujeres en 1939 y una de ellas falleció. Estamos pensando que eran terapias muy agresivas que se aplicaban a mujeres, la mayoría, bueno, pues desnutridas, que no tenían un buen acceso, por supuesto, a ningún tipo de sanidad, y entonces pues estaban ya partiendo de una base, digamos, de una situación basal de salud muy delicada, y entonces este tipo de terapias eran terribles, ¿no? Además, a las mujeres se le daban más dosis de insulina que a los hombres. ¿Por qué? Porque se planteaba que las mujeres teníamos resistencia a la insulina. Entonces, para conseguir llegar a ese coma, se nos ponían, ¿no? Pues más dosis de insulina. Vale. Fijaos, esto es un artículo que publica precisamente uno de los psiquiatras, Pedro Ortiz Ramos, con un aprendiz, con Fernando Álamo de los Ríos, y en este artículo, que era un artículo de investigación sobre la insulinoterapia, esos primeros ensayos que se hicieron, decía: a estos enfermos les es muy duro seguir recibiendo su dosis de insulina. Insistentemente piden el alta. Se consideran curados. Por otra parte, sus familiares estimulan al médico para que así lo haga. El médico tiene que echar sobre su conciencia la responsabilidad de seguir provocando shocks
en sujetos virtualmente curados. Es decir, que aunque la paciente revirtiera, ¿no?, y dijera que se encontraba mejor y demás, seguían dándole esos choques insulínicos, bueno, pues en función a la literatura y a lo que se manejaba, ¿no?, la información que se manejaba. Aunque hable en masculino, os tengo que decir que muchos de estos ensayos realmente se hicieron sobre las mujeres de la sala 20, pero no se hablaba en femenino. En el mismo artículo, fijaos, era una terapia tan agresiva y había que tener tanto cuidado que se recomendaba que se diera en una habitación individual, tenía que tener unas características de temperatura determinadas, tenía que haber mucho personal alrededor, ¿no? O sea, realmente el desarrollo de la insulinoterapia era complejo, ¿no?, y necesitaba una infraestructura y una logística determinada. Sin embargo, en la sala 20, como parece ser que no teníamos esos medios, los choques insulínicos a veces se daban en las salas comunes, ¿vale?, los dormitorios donde estaban el resto de mujeres mirando lo que le pasaba a la compañera que le estaban aplicando la insulinoterapia, y el resto estaba viendo lo que le pasaba, ¿no? Entonces, fijaos lo que dicen también para justificar esta situación el psiquiatra, ¿no? Dice: piénsese bien que cada enfermo, ya consciente cuando se le provoca un shock, tiene la impresión de algo mortal, o al menos algo que le aproxima a la muerte, y mucho más cuando el tratamiento se hace en la sala común, donde el enfermo tal vez, eventualmente, ha podido observar los peligros que un shock prolongado de otro enfermo haya podido experimentar, y que en realidad ha colocado a éste en peligro de muerte. Sin embargo, no cabe duda ninguna que estas vivencias tienen una actuación favorable. No tenemos experiencia o es tan pequeña que prácticamente no podemos ajustar a ella nuestra conducta de tratamiento realizado aisladamente. Tenemos la impresión, sin embargo, que la sala colectiva de tratamiento constituye un colaborador de eficacia notable. Fijaos cómo habla de escasa experiencia, reconoce que tenían escasa experiencia, que tenían falta de medios, ¿vale?, pero aún así se realizaban en la sala común. Hay un autor, Irving Hoffman, que ha denominado o que elaboró un concepto que eran las exhibiciones contaminadoras, ¿no? Y decía, bueno, pues que de alguna forma el hecho de que las mismas internas estuvieran viendo lo que le estaba pasando a la aplicación de un tratamiento eran, bueno, pues cuestiones totalmente humillantes y que formaba parte de esa estrategia violenta, ¿no? El mismo psiquiatra sigue en el mismo artículo y dice: cuando enfermos curados son dados de alta, los restantes enfermos reciben la benéfica influencia de pensar que días más tarde ellos mismos también estarán curados. Esto forma un ambiente de confianza extraordinariamente apto para que el médico destaque su propia personalidad y los enfermos vean en él a su Mesías. En ninguna actuación terapéutica, tanto como en la insulinoterapia, el médico tiene la impresión de recoger el agradecimiento fervoroso de sus pacientes. O sea, fijar la retórica totalmente del nacionalcatolicismo, ¿no?, con esta idea del Mesías y el médico que te devuelve a la vida, de alguna forma, ¿no?, con la recuperación de la crisis. Después de la insulinoterapia vino el choque cardiazólico. ¿Por qué? Porque precisamente el choque cardiazólico era mucho más barato y era menos difícil de aplicar. Y aquí os voy a ir leyendo algunos fragmentos de mujeres, ¿no?, que pasaron por este tipo de terapia. Por ejemplo, esta paciente que ingresó en 1940, a los 31 años, fue diagnosticada de esquizofrenia. Se plantearon varios tratamientos, pero al final se le aplicaron las inyecciones de cardiazol, a las que ella se resistió en varias ocasiones. Además, también se le inyectaba mayor cantidad de cardiazol de la que se suponía que había que ponerle, ¿no? El problema fue que a esta paciente el cardiazol provocaba unas convulsiones tónico-clónicas muy fuertes, llegando a fracturar huesos muy importantes, ¿no?, o incluso a tener luxaciones. Y en la historia de esta mujer se anota: se le produce durante el ataque una luxación maxilar inferior que se reduce enseguida. Y un poco más abajo, durante el ataque, una luxación de la articulación del hombro derecho que se reduce con anestesia, ¿no? O sea, fijaos cómo todo esto va funcionando, ¿no?, y cómo va aplicándose todo este tipo de terapia sobre los cuerpos de las mujeres. Finalmente llegamos al electrochoque porque era más barato, parece que producía menos fracturas, aunque seguían produciéndose de una forma bastante importante, y el electrochoque ya se abrió la veda. Un tratamiento totalmente indiscriminado, se usaba como castigo. Mujeres que expresaban su rabia frente a algún tipo de injusticia, ya fuera en su entorno familiar o en la misma dinámica del manicomio, era la respuesta institucional, siempre era el electrochoque, ¿no? Y ahí os traigo algunos ejemplos. Claro, las mujeres sabían lo que pasaba dentro del manicomio, ¿vale? Sabían al tipo de terapias que se exponían, ¿no? Y detrás de esos diagnósticos y de esos tratamientos que se le aplicaban, realmente lo que había era mucho miedo y traumas de guerra, ¿no? Por ejemplo, en el relato de esta historia clínica de esta mujer que ingresó por primera vez a los 41 años,
en 1941, a los 24 años, se manifestaba este miedo. Decía: se la lleva a un cuarto y se aísla por motivo de la epidemia que ha vivido en una casa donde ha habido un caso de tifus exantemático. Repite palabras, algo manierista. Más adelante el psiquiatra nota: parece que ha desaparecido un pequeño delirio en relación que presentaba con su suegra. Sin embargo, continúa hablando que no tiene culpa de que el marido sea rojo, ¿no? O sea, fijaros cómo esta idea también de la politización aparece en las historias clínicas. En el caso de esta otra mujer, que ingresó cuando tenía 28 años, en 1948, fue diagnosticada de psicosis reactiva a partir también de un trauma de guerra. Entonces, ella contaba, bueno, pues cómo habían matado a su padre, que habían matado a su hermano también en la toma de Málaga, y que ella pues tenía miedo de ser acusada, ¿no?, y de ir a la cárcel. Esta mujer ingresó a la sala 20 y fue tratada con electrochoque. Esta paciente también, de 24 años, ingresó en 1949 y se anotó en la historia. Enferma desde hace 27 días. El marido fue detenido, le hicieron una denuncia porque había robado espigas. A su mujer, a nuestra enferma, le pidieron una declaración y para que ella hablara fue maltratada. A consecuencia de los golpes, echó sangre por la boca, informa el marido. Estuvo detenida 24 horas, luego se descubrió que finalmente el robo no lo había hecho su marido y a partir de entonces aquejó dolor de cabeza, de ganas de comer y a las 2 noches le dio un ataque dando gritos y bocados y el marido tuvo que ponerla en el suelo porque iba a destrozar a un pequeño que dormía con ellos. Fue diagnosticada de varias enfermedades, ¿no?, depresión, psicosis maníaco-depresiva, epilepsia y tratada con electrochoque. Y este otro caso, esta mujer de 54 años, que ingresó en el 41 y se le describe también en la historia, se encuentra en un cuarto con contención, está agitada, orientada, cree que esto es una perrera, cree que la van a matar, que le quieren cortar un brazo, los falangistas porque dicen que ella es roja. Y ella se refiere al médico y le dice: usted es un falange. Su delirio ocupa todo su interés en la conversación, no es sistematizado. A ella se le diagnosticó de psicosis de involución, que era como una especie de psicosis de la menopausia, ¿no? Luego hay otro elemento también muy curioso, que es cómo se usaba la psicoterapia, ¿no? Porque ahora mismo todos pensamos en psicoterapia y nos imaginamos una escena que era muy diferente de lo que se entendía como psicoterapia en ese momento, ¿no? Y era realmente la violencia del silencio, ¿no? Porque la psicoterapia, como se usaba, era para persuadir a las mujeres que olvidaran sus episodios traumáticos, lo que le había pasado a sus familiares, que se callaran y que pasaran páginas, ¿vale? Y entonces, en el caso de esta paciente que ingresa en el 40, pues queda recogido también en la historia, dice: se le hace psicoterapia relacionada con sus ideas, ¿no? Ella dice: yo he sufrido mucho, y dice, se le hace ver que no ha de recordar ni hablar nada de lo ocurrido. Se ocupa en la casa con buena actividad, sueño y buen apetito, ¿no? Esta mujer lo que le había pasado era que habían ejecutado a un familiar suyo en la guerra y entonces, pues obviamente, estaba con ese trauma. Bueno, como sabéis, además, en concreto, las mujeres rojas malagueñas eran especialmente peligrosas para el régimen fascista y tuvimos a Vallejo Nájera en la cárcel de mujeres haciendo un experimento con 50 de ellas, donde efectivamente uno de esos elementos fue plantear que las mujeres rojas, en general los marxistas, ¿no?, eran unos degenerados, estaban más próximos a los animales que a las personas humanas, ¿no? Eran como una especie, de personas degeneradas. Y entonces el diagnóstico de oligofrenia entra ahí muy bien, porque la oligofrenia pues se refería a lo que podemos entender hoy por un retraso mental, ¿no? Bueno, pues entonces este diagnóstico de oligofrenia empezó a usarse también en casos que a mí me llamaban la atención porque no me cuadraba mucho que hubiera un retraso mental de por medio, como el caso de esta mujer que ingresó, venía de la prisión de mujeres en el 39 y estaba descrita en la historia así: entra correcta, viene mal vestida, llora y refiere que siempre la han tratado mal, los chicos la apedreaban. Oye hablar a su madre, rápidamente se anima cuando habla de su matrimonio con un francés de las brigadas internacionales que conoció en Barcelona. Se tuvo que separar por cocainómano. Habla francés, conoce las expresiones y el argot. La han traído de la aduana, iba por la calle con unos pantalones, le pegaron y entonces fue detenida. Sabe leer y algo escribir. No me cuadra esta historia con una persona que pueda tener algún tipo de retraso y seguramente tenía que ver con esta idea de esa degeneración, supuesta degeneración marxista, ¿no? Y por otro lado, el diagnóstico de psicopatía es muy utilizado, sobre todo en mujeres que transgreden de alguna manera todo ese ideal femenino hegemónico del nacionalcatolicismo, como el caso, por ejemplo, de esta paciente que en el 37 ingresa directamente desde el Colegio de las Adoratrices,
a los 17 años en la sala 20. Vale. Ella misma decía que tras llevar 3 meses sin la regla se había declarado a la madre superiora, se había quedado embarazada. Y decía más adelante, el que hizo esto conmigo me debía haber pagado por toda la vida. Sin más comentarios, en la historia no aparece nada más. Permanece en la sala 20 hasta diciembre del 39, fijaros, 2 años, y finalmente es diagnosticada de psicopatía. Frente a todos estos elementos, ¿no?, aparecen también elementos de resistencia. Hay mujeres en resistencia dentro del manicomio, como por ejemplo esta mujer, bueno, pues que en el 1936 está diagnosticada de esquizofrenia y protagoniza de alguna forma conductas de oposición pues a lo que le decían los psiquiatras y a toda la, digamos, el código de conducta que tenía que tener dentro del manicomio, ¿no? Y se anota en la historia. Al entrar pide permiso para sentarse, haciéndole la silla, que le decimos que no. Se niega a contestar, ¿no? Tiene manierismo, gesticula, está mutista. En el departamento se rompe la ropa. Le gusta estar siempre en pantalones. Al parecer, tendencia homosexual. Aquí también otro caso de otra mujer en 1940 que sospecha que hay cierta connivencia entre los poderes médicos y los poderes judiciales, ¿no? Ingresa a los 54 años, venía del Tribunal de Justicia de Tetuán, viene también desde la cárcel, y se describe como cuidada, correcta, tranquila, orientada. Se queja de estar incómoda con su familia, pues no tiene correspondencia. Explica que por haber subarrendado en Tetuán una habitación a su señor, diciéndole que le hacía falta ese dinero, él le había denunciado como persona no adicta al movimiento. No le habían juzgado la causa, pero no quería seguir explicando nada y le decía al médico, porque usted no es mi juez, sino mi médico, y no es preciso, ¿no? Y se anota detrás, no tiene conciencia de enfermedad, ¿no? Ahí vemos cómo, efectivamente, ¿no?, ahí el psiquiatra estaba con sus dudas. Y por último, creo que no me va a dar tiempo a seguir mucho más, contaros, bueno, pues esta carta de esta mujer que en 1937, justo después de la toma de Málaga por el bando franquista, escribe esta carta, bueno, pues como una forma también de resistencia, ¿no? Carta que por supuesto no llegó a su sitio, porque la encontré yo en el archivo clínico. Y entonces dice lo siguiente, dice: señor gobernador civil, muy señores míos, llevo 15 días de muerte encerrada aquí perdiendo 3 más de vida. Tal vez soy culpable, en cuyo caso le ruego me perdonen, pero mi inteligencia solo alcanza a saber que no me atendieron a lo que pedí, que están consumiendo caprichosamente mi salud y mi vida. Hay innumerables refugiados que debieran haberse contentado con pisar tierra nacional sencillamente. Yo no necesito ni de uno ni de otros para desenvolverme en mi vida de manera honorable, necesitando solo que no me entorpezcan y me den el pasaporte que solicito. Necesito que, aunque solo sea un día más, lo que yo debo estar aquí, me trasladen a un lugar conveniente donde siquiera pueda dormir. Bueno, yo creo que lo voy a dejar aquí, ¿no? No sé si me falta alguna cosita más. Pero bueno, os quería contar que luego hay una institución muy curiosa, que es la Clínica Reposo Los Ángeles, que la inaugura Pedro Ortiz Ramos, justo después de la Guerra Civil, que trata a mujeres ricas y mujeres franquistas, donde efectivamente las terapias de choque brillaban por su ausencia. Eran otro tipo de terapias las que se hacían. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Celia. Qué maravilla. Ahora tenemos 15 minutos de si queréis hacer las preguntas. También tú tendrás la oportunidad de poder desarrollar cosas que se te hayan quedado por ahí. Entonces, tenemos 15 minutos para todas las preguntas. Lucía, a ver, por favor, alguien... ¿Dónde estás? Pásasela a Lucía. Muchísimas gracias, madre mía, vaya temazo. A mí me ha surgido la curiosidad en una de las diapositivas que has puesto, que has dicho, se ve a las enfermeras aplicándole tal. Yo lo que veía eran monjas. Entonces, la pregunta en concreto es, ¿qué tipo de personal atendía en la sala 20? Sí, son monjas, eran monjas hermanas de la Caridad, concretamente, ¿no? Las que estaban... Eran hermanas de la Caridad. ¿Se me escucha? ¿Sí? Vale. Eran hermanas de la Caridad las que estaban. Esa fotografía no es de la sala 20, no es del manicomio de Málaga, ¿vale? Pero sí, efectivamente, las personas que estaban a cargo, digamos, de los cuidados de las mujeres que estaban internadas eran las hermanas de la Caridad. Luego sí hay una regulación del título de auxiliar de psiquiatría, que también es en la Segunda República,
pero las monjas están en la sala 20 hasta la reforma psiquiátrica, realmente. Bueno, Celia, pues muchísimas gracias. Lo cierto es que es un placer escucharte. A mí me gustaría saber un poquito más sobre la investigación que se realizó contra las mujeres, no sobre, sino contra las mujeres republicanas en la cárcel de Málaga. No sé si tu investigación ha llegado hasta ahí de una manera profunda o, bueno, lo mencionas porque, lógicamente, entra dentro de este tema. Si has podido entrar y conseguir archivos de esa investigación y si puedes comentarnos un poquito sobre ello y, bueno, y también sobre esos archivos, ¿no? El acceso a ellos. Muy bien. Claro, al no ser archivos clínicos, realmente yo no he accedido, no he trabajado con ellos directamente, pero sí hay investigadoras de la Universidad de Málaga, como Lucía Prieto, Encarnación Barranquero, claro, que han trabajado ese tema muchísimo, ¿no? En realidad hay cosas publicadas muy interesantes que puedes acceder, porque es un tema que está bastante trabajado, y bueno, fue un experimento donde fueron 50 mujeres entrevistadas. En principio, ¿vale? Con un test, no hubo realmente mediciones corporales ni de, bueno, porque pensaban que las formas de las mujeres eran impuras y entonces tampoco podían entrar mucho en contacto, ¿no?, con el cuerpo de las mujeres desde ahí, pero sí fueron sometidas a unas test y una serie de preguntas que versaban fundamentalmente sobre temas sexuales, ¿no? Es decir, de edad, por ejemplo, de la desfloración, como le llamaban, ¿no?, a cuando comenzaban a tener relaciones sexuales. Luego también el grado del nivel de religiosidad era también muy importante, ¿no? Y bueno, en base a las respuestas de estas mujeres, pues sacaban sus propias conclusiones, ¿no? Que eran un poco terribles. Pero ya te digo, si buscas información, sobre todo de Encarnación Barranquero, Lucía Prieto, vas a encontrar muchas cosas. Sí, ¿eras los dos que has utilizado un poquito más en ello? O bueno, lo habías mencionado. Sí, sé que hay investigación. Sí. Hay bibliografía, sí. Gracias. Hola y muchas gracias, interesantísimo el estudio. ¿Me oís, no? Sí. Yo quería preguntarte, porque viendo informes un poco de aquella época del tratamiento hacia las mujeres, siempre me queda la duda si se utilizó en algún momento la trepanación. Bueno, a ver, la trepanación, me imagino que te refieres a las lobotomías, ¿no? Un poco a lo que es la psicocirugía, ¿no? Yo no me he encontrado en este periodo, ¿vale? Sí, es verdad que me quedo en 1950. Te puedo decir que en 1952 sí tengo la historia clínica de una mujer que era lobotomizada, pero no fue lobotomizada en la sala 20, en Málaga. En la sala 20 no había recursos, en el hospital no había recursos para hacer ese tipo de cirugía. Sí que es verdad que Pedro Ortiz Ramos, que fue este psiquiatra que proyectaba aquí al final, Pedro Ortiz Ramos tenía muy buena relación con un neurocirujano de aquí de Madrid, que era Sixto Obrador. Pude tener acceso a cierta correspondencia que mantuvieron los dos y entonces Pedro Ortiz Ramos le derivaba mujeres, le mandaba mujeres para que él valorara supuestas intervenciones de psicocirugía, ¿vale? En 1952 sí hay una historia de una mujer que ingresa ya lobotomizada, ¿vale? Una mujer francesa que viene ya con una lobotomía practicada de fuera e ingresa en la sala 20. Ana, habían pedido aquí la palabra. Que no has terminado. Perdona. Lo que había leído era que era un tratamiento muy caro y eso fue lo que salvó a muchas mujeres de que no lo utilizaran más. Yo no sé si esto te cuadra. ¿El qué? Disculpa, no te he entendido. Que era un tratamiento muy caro. Entonces eso salvó en muchas ocasiones. ¿Te cuadra eso? Claro, ¿no es lo que cuadra? te digo. En el manicomio provincial de Málaga no había medios para hacer ese tipo de cirugía, ¿vale? Al no haber medios, porque efectivamente era un tratamiento más que caro, necesitaba mucha logística de personal, ¿no? Entonces, claro, no, en la sala 20, en los manicomios provinciales pequeños, no había ese tipo de acceso, ¿no? Afortunadamente, porque si no, madre mía, imaginaros. Hola, he visto el nombre así de pasada de von Meduna. El von es alemán, entonces pregunto si después esto de la Segunda Guerra Mundial
esos alemanes que huyen, esos nazis, esos médicos nazis, ¿alguno aterrizaría ahí? Pregunto. Bueno, esa pregunta es muy interesante porque ya te digo que hay una controversia dentro de los historiadores de la medicina y de la psiquiatría porque, bueno, hay mucha gente que desvincula, ¿no?, esta idea de las terapias de choque de los totalitarismos, ¿no? Para mí, o sea, de hecho, por ejemplo, el electrochoque se desarrolla en Italia, la Italia de Mussolini, ¿vale? Entonces, bueno, no es casual, no creo que sea casual, ¿no? Y efectivamente todo está insertado en ese esquema, ¿no?, en ese contexto político. Y de hecho, efectivamente, muchos de estos psiquiatras se fueron finalmente a Estados Unidos, donde se desarrollaron mucho más todavía este tipo de terapias. Entonces, para mí sí que hay una conexión a nivel político de que este tipo de terapias funcionaran. También porque hay otros psiquiatras, por ejemplo, Miguel Prado Such, que era el hermano de Emilio Prado, del poeta, ¿vale? Miguel Prado Such fue un psiquiatra malagueño, republicano, claramente republicano, que se exilió, de hecho, estuvo en un campo de concentración francés, salió desde aquí de Madrid, ¿no?, en ese autobús de intelectuales republicanos hacia la frontera. Este hombre terminó en Canadá y este hombre terminó, bueno, pues desarrollando el psicoanálisis en la Sociedad Psicoanalítica Canadiense. Nunca llegó a desarrollar este tipo de terapias, ¿no? Entonces, a mí sí me parece que hay una base ideológica para poder desarrollar este tipo de terapias. No creo que todo el mundo las desarrolle. Para mí no es algo que se pueda separar tan fácilmente, ¿no? Tiene que ver con la ética, tiene que ver con tu posicionamiento como clínico, ¿no? Y tiene que ver con tu ideología, ¿no? Claramente. Gracias. Mira, yo también tenía una pregunta escuchándote hablar de los tratamientos del electrochoque y todo esto, y me preguntaba, me venía a la cabeza si en el estudio, en lo que has estudiado, se ha venido, porque también se ha hablado en muchas ocasiones de la esterilización de las mujeres, si eso te lo has encontrado tú como medio de tratamiento, ¿no? Esterilizar a las mujeres y más a las mujeres, ¿no?, en manicomios. Bueno, me ha surgido la curiosidad. Gracias. Bueno, yo no he encontrado en las historias clínicas, no he encontrado alusiones al tema de las esterilizaciones. También te digo que si eso se hacía, seguramente se hacía en la sala de ginecología. Entonces, estudiar esa sala de ginecología sería también muy interesante, ¿no?, por ver cómo se articulaban, qué pasaba ahí, porque también había tratamiento. Realmente la ginecología y la psiquiatría estuvieron muy unidas en el tratamiento de la locura de las mujeres, ¿no? Se hacían extirpaciones de ovario, de útero, de tal, ¿no? Entonces, en la institución malagueña yo no he encontrado esa conexión, pero habría que trabajar con todas las historias de ginecología a ver qué pasa ahí, ¿no? No he encontrado eso que tú me comentas de esterilización. ¿Alguna pregunta más? ¿Cómo trataban entonces a las mujeres ricas y del régimen? Ahí está la pregunta. Bueno, me encanta ¿Qué que me haga hacían esta con pregunta. ellas? Me encanta que me haga esta pregunta porque, claro, era la comparativa. Bueno, es muy curioso porque el mismo psiquiatra que trabajaba con las mujeres pobres en la beneficencia de la Sala 20, pues a pocos metros de distancia, justo cuando termina la Guerra Civil, en el 39, monta su clínica Reposo Los Ángeles, ¿vale? Una clínica Reposo que, por desgracia, no podemos acceder al archivo clínico porque no sabemos dónde está, no sabemos qué ha pasado con ese archivo clínico, pero sí tenemos un folleto publicitario que sí nos cuenta, ¿no?, cómo era esa institución. Entonces, una institución montada a todo tren, ¿vale? Era una casa con grandes zonas ajardinadas, todo en mármol y en madera, donde ingresaban, por supuesto, solamente las mujeres ricas, donde había una distinción entre enfermas mentales y enfermas de los nervios, ¿vale? Las mujeres ricas eran enfermas de los nervios, las mujeres pobres eran enfermas mentales, efectivamente. Entonces, no podían coexistir las dos en el mismo espacio porque las enfermas mentales hacían que a las enfermas de los nervios la evolución fuera peor, ¿no?, fuera más tórpida. Entonces, esa distinción está en ese folleto, ¿no? O sea, como una cosa para vender su clínica, ¿no? Y, por supuesto, las terapias pues eran todo ludoterapia. Mientras las mujeres de la Sala 20 había laborterapia. La laborterapia era desarrollar las mismas labores que hacían fuera en su casa, las hacían dentro de la sala, limpiaban, fregaban, cocinaban, bordaban, ¿no? Todo lo que se hacía, cuidaban incluso de otras internas. En la institución para las mujeres ricas había ludoterapia. La ludoterapia era pues lectura de poesía, música, aprendían a tocar el piano, ¿no? Había teatro, hacían teatro y tal, ¿no? Los tratamientos eran pues sedantes la mayor parte de las veces,
bueno, pues estaba organizado, muy descrito como desde esa perspectiva hipocrática, ¿no? Desde esta idea de el ambientalismo hipocrático. Entonces, pues eran los aires de Málaga, que eran maravillosos, el clima de Málaga, que era estupendo, las aguas de Torremolinos, ¿no? Entonces era como un espacio de reposo, como la clínica decía, ¿vale? Lo más curioso es que, claro, Pedro Ortiz Ramos, cuando veía que a alguna mujer se le ponía más rebelde de la cuenta, pues entonces cogía y se la llevaba a la sala 20 y la sala 20 le daba el electroshock y se la volvía a llevar al otro lado. Y al revés también pasó, además, con una mujer muy famosa, que igual la conocéis, Jane Bowles, la escritora estadounidense. Jane Bowles murió en la clínica Reposo Los Ángeles de Málaga. Y esta mujer, además, era una mujer súper transgresora de la generación beat estadounidense de los años 50, bisexual, consumía tóxicos, en fin. Esta mujer falleció en una cama en la clínica Reposo Los Ángeles con un crucifijo en las manos y la habían convertido al catolicismo. O sea, eso está descrito en su biografía, ¿no? Entonces, bueno, pues claro, el tratamiento era completamente diferente en un sitio que en otro. Tenemos 5 minutos. ¿Alguna pregunta más? Si quieres aprovecharlo. Por ejemplo, lo del patronato de los psiquiátricos. Bueno, sí, estábamos hablando antes de la relación, ¿no?, entre el patronato y los psiquiátricos, y la verdad es que, ya os digo, yo sí que me he encontrado con varias historias clínicas que unen, ¿no?, donde se ve muy bien cómo había chicas del patronato que venían al manicomio para ser tratadas, ¿no?, en teoría de, vamos, generalmente lo que había era eso, ¿no?, transgresiones de esas conductas, ¿no?, y me imagino que las chicas que a lo mejor fueran como más difíciles de controlar y de manejar, ¿no?, dentro del patronato, eran las que recalaban en el manicomio, ¿no? Pero claro, ahí me genera mucha curiosidad el poder investigar todas esas historias clínicas de los años 60, 70. Sí, pues pásamela. Nosotros es que, claro, no podíamos, hasta hace muy poquito, hasta el 1975, no podíamos trabajar con esas historias. Tú tienes, ¿no? Claro. Consuelo tiene. Entonces, estupendo.